Buenas tardes, profesora, colaboradora docente y ayudantes de la asignatura de Ciclo Vital 1. Este video que están por ver ahora fue hecho con la colaboración de Dafne Suazo, Valentina Pavés, Benjamín Navarro, Macarena Campos, Josefa Betancourt y María José Anacona. En esta presentación trataremos de mostrar, explicar y aplicar las pruebas piagetanas creadas por Jean Piaget con el objetivo de medir el avance cognitivo de Tomás Villegas, de 5 años, quien es nuestro niño colaborador, y de Isidora Parra, de 7 años, quien es nuestra niña colaboradora. A ambos se les aplicaron diferentes pruebas relacionadas con conservación para posteriormente analizar sus resultados en base a la teoría cognitiva de Jean Piaget. Para estas pruebas, el contacto con Tomás se realizó en primer lugar con Paola, quien es la mamá de Tomás y tía de Valentina, una de nuestras integrantes. El día 3 de diciembre se agendó la visita para comenzar con las pruebas en la casa de Valentina, en donde se presentaron el consentimiento y el asentimiento informado a Tomás y a su mamá, explicándoles la actividad. Posterior a su aceptación a participar, se aplicaron las pruebas. En el caso de Isidora, ella es prima de Josefa, quien es integrante de este grupo, y el contacto se realizó por medio de la hermana mayor de Isidora, quien transmitió la actividad a sus padres y accedieron a que la niña participara en esta. El día 1 de diciembre se realizó una visita a la casa de Isidora, donde se presentó el consentimiento y asentimiento informado a ella y a sus padres, y que posterior a aceptar se le aplicaron las respectivas pruebas. Vamos a hacer varias actividades, ¿ya? Son actividades que necesito hacer para la universidad y vamos a ocupar varias cosas para el juego. Necesito que me digas, ¿estos dos vasos tienen la misma cantidad de agua? Sí. ¿Sí? ¿Son igualitos entonces, cierto? Ya. Ahora lo que yo voy a hacer aquí es echar este agua, este vasito, voy a echar el agua acá. Y ahora vamos a mirar los dos vasos. ¿Tienen la misma cantidad de agua? ¿No? ¿Por la altura? ¿Por qué no tienen la misma cantidad de agua? Porque mira, este está acá y este está acá. Ya. Ahora, estas dos pelotitas, ¿son iguales? ¿Tienen la misma cantidad? Sí. Ya, ahora lo que vamos a hacer es aplastar esta. Ya hice una serpiente, mira, pongámoslas las dos juntas. Ahora, ¿tú crees que hay la misma cantidad en esta y en esta? ¿Entre la serpiente y la pelotita? ¿Qué pasa? Dime, dime con palabras. Sí, ¿tienen la misma cantidad? Sí. Ya, entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos delante. Y vamos a ocupar los dos vasitos de agua. Entonces, tenemos dos vasos iguales y dos plasticinas iguales. Yo voy a meter esta pelotita acá. Y mira cómo va a subir el agua. No, espérate, todavía no, tranquilo. Ya, subió el agua, ¿no? Sí. Subió un poquito, aquí se nota. Ahora, quiero que aplastes tu plasticina. Ya, ahora, antes de que la eches al agua, voy a preguntarte. Espérate. Ya. Si tú metes esta plasticina en esta agua, ¿va a subir hasta el mismo nivel? No sé. ¿No sabes? Si los dos vasos son iguales y las dos plasticinas son iguales, si tú metes esta plasticina acá, ¿va a subir hasta la misma altura que este? Creo que sí. ¿Sí? A ver, Porque son iguales. lo que tenemos que hacer es ponerlo en dos filas iguales. Ya, entonces tenemos dos hilas de circulitos iguales, ¿verdad? Ya, ¿y qué pasa si es que yo hago esto? Mira. Ahora, ¿las dos filas son iguales? ¿Esta y esta? ¿No? Porque aquí no hay una y acá sí. Ah, ya. ¿Y cuál tiene más cantidad de circulitos? ¿O tiene la misma cantidad de circulitos? Sí, solo que estos se ven más largos. Entonces, la pregunta aquí es esta. ¿Son dos palitos iguales o no? ¿Son del mismo largo? ¿Son iguales? Ahora, ¿qué pasa si yo muevo este palito para acá? Sin tocarlo, mirándolo. ¿Son palitos iguales? ¿No? ¿Por qué? Este se ve más largo y este se ve más pequeño. Ya hice, bueno, es que para mi universidad tenemos que hacer como un trabajo con niños
Entonces para eso vamos a hacer como una actividad aquí. Tú me tienes como que responder algunas preguntas que me van a ayudar a mí en mi trabajo. De estos dos vasos, según tú, tienen la misma cantidad de agua. ¿No? ¿No? Ya. Acá tenemos dos vasos que son iguales, ¿cierto? Y tienen la misma cantidad de agua. Entonces ahora te quería preguntar que voy a vaciar esta agua en estas. Ya. Y ahora te quería preguntar si tú crees que estos dos vasos tienen la misma cantidad de agua. Sí. Y ahí ahora te voy a pedir que hagas dos bolitas con la plasticina hasta que tú creas que son iguales. Ya. Entonces, según tú, estas dos bolitas están iguales. Sí. Ya, ahora yo te voy a pedir que la rosada le hagas forma como de gusanito. Ya. Ahora, ¿tú crees que estas dos plasticinas tienen la misma cantidad de masa? ¿O una es más, o una tiene más que la otra? Creo que no. Ya. ¿Cuál crees que tiene más? Sí, las dos son iguales. Ah, ya. Ya hice, ahora te voy a pedir que hagas dos bolitas también de plasticina. Que tú creas que se vean, que tengan la misma cantidad de masa. Ya. Ahora voy a echar la bolita roja en el vaso. Y ahí se ve como subió un poco la cantidad de agua. Entonces ahora te voy a pedir que a esta la hagas como planita. Y ahí se ahora tenemos la plasticina plana, ¿cierto? Entonces ahora te quería preguntar si tú crees que al meterla esa al vaso va a subir la misma cantidad de agua. No, ya. Y ahí ahora te voy a mostrar unos círculos. Y ahora te voy a preguntar ¿qué fila tiene más círculos? ¿O crees que tienen la misma cantidad? Tienen la misma cantidad. En cada una hay 6. Ya. Ahora, ¿qué fila crees que tiene más cantidad? ¿La de arriba? Ya, las azules. Sí. Te voy a preguntar si tú crees que tienen la misma longitud. O hay uno más largo. Creo que tienen la misma. ¿Son del mismo puerto? Sí. Ya. Ahora, ¿crees que hay un palo más largo que otro o los dos son igual de largos? Creo que el de abajo no es largo. Ya. En Tomás, las pruebas se realizaron a las 11 de la mañana el día 3 de diciembre, en la pieza de Valentina. Se dispuso un escritorio y 2 sillas para que los participantes se sentaran frente a frente durante la actividad. En la habitación no se encontraba nadie más y no habían a la vista objetos como juguetes o imágenes que pudieran llamar la atención del niño y lo desconcentraran. La interacción entre la entrevistadora y Tomás fue fluida y cómoda debido a su previa interacción. En Isidora, las pruebas fueron aplicadas a las 6 de la tarde el día 1 de diciembre, en la habitación de Isidora, en donde se instaló una mesa al lado de su cama. Josefa, quien aplicó las pruebas, estaba en el suelo al lado de la niña e Isidora se ubicó en su cama. Además, en la habitación se encontraba la hermana mayor y la mascota de Isidora, aunque no parecía ser un distractor. Isidora tenía una buena disposición y ganas de ayudar antes de comenzar las pruebas, pero al mismo tiempo estaba bastante callada y tímida con la entrevistadora, sobre todo al inicio,
lo que puede deberse a que usualmente no interactúa mucho con ella. Durante la aplicación de las pruebas, Tomás se encontraba de buen ánimo y se mostró muy curioso sobre los materiales que se le presentaron. A pesar de estar ansioso por realizar las actividades, no se encontraba agitado y no se apresuró, gritó ni se movió de su silla. En general tuvo un muy buen comportamiento, ideal para realizar las pruebas. Aunque es importante destacar que en la prueba de conservación de volumen, Tomás se emocionó mucho por jugar con las plasticinas y el agua, lo que lo desconcentró un poco de la actividad y de las preguntas que debía contestar. Por otro lado, Isidora, cuando se le aplicó las pruebas, estaba nerviosa. Se encontraba mucho más tímida de lo usual, pero a medida que las pruebas se iban realizando, se mostraba concentrada en lo que se le decía. Asimismo, en medio de las pruebas se le notaba nerviosa o inquieta, ya que no sabía qué responder o bien no se encontraba muy segura de sus respuestas. Un elemento que haya influido en su conducta puede ser que, al ser un trabajo con un formato de video, provocó que estuviera más nerviosa, dado que le trae recuerdos por las tareas que le piden en el colegio y que no le gusta mucho realizar. Resultados. Partiendo por Tomás Villegas. En la primera prueba, la conservación de la cantidad continua de líquidos, al preguntarle si ambos vasos iguales tenían la misma cantidad de agua, él respondió que sí. En la conservación de la cantidad continua de sólidos se realizó 2 veces, ya que en el primer intento Tomás se mostró muy tímido, no queriendo contestar la pregunta y asegurando repetidamente "no lo sé". Por lo tanto, en el segundo intento, al preguntarle si ambas bolitas de plasticina eran de igual forma o tenían la misma cantidad de plasticina, Tomás respondió que sí. Y al cambiar la forma de una de las bolas a una más alargadas y preguntar si tenía la misma cantidad, este respondió que sí también. Sin embargo, Tomás parece haber tenido dificultad para responder o atender las instrucciones, viéndose un poco ansioso y alterado, lo que puede haber influido en su respuesta. En la tercera prueba, a la conservación del volumen, se le presentaron 2 vasos iguales y 2 bolitas de plasticinas iguales, característica que Tomás confirmó, ya que anteriormente se realizó el proceso de igualar los niveles de agua y de la masa de plasticina. Al introducir la primera bolita de plasticina dentro del vaso de agua y mostrarle que el volumen de agua cambió, se le pide hacer una nueva forma de plasticina y se le pregunta como suposición si, al introducir la plasticina plana en el vaso, el agua subirá hasta el mismo nivel que el otro. Contesta "no sé", y cuando se le repite la pregunta después de una aclaración, contesta que sí, porque son iguales. Tomás, durante esta prueba, se mostró muy inquieto, intentando introducir 2 veces la masa que tenía dentro del vaso de agua, lo que parecía atraer mucho su atención y desconcentrarlo a la vez de la actividad. En la penúltima prueba, en la conservación del número, cuando se le preguntó a Tomás si las 2 filas de círculos tenían la misma cantidad, él responde asintiendo. Y cuando se separaron los círculos de una de las filas y se le preguntó si las filas eran iguales, él contestó que no, y dijo porque aquí no hay una y aquí sí, apuntando a la fila de los círculos. Sin embargo, al indagar más en su respuesta, Tomás cambió su respuesta, valga la redundancia, y dice que sí, son iguales, solo que esto se ve más largo. En la conservación de la longitud, se le mostró a Tomás 2 palos de lados iguales y del mismo largo, puestos de forma paralela. Luego, se deslizó el palito de la izquierda hacia arriba y se le preguntó si los palitos eran iguales, a lo que contestó: este, de arriba, se ve más largo y este, de abajo, se ve más pequeño. O sea, no tienen el mismo largo. Sobre los resultados de la niña Isidora Parra, en la primera prueba de conservación de la cantidad continua en líquidos, Isidora, al preguntarle si ambos vasos iguales tenían la misma cantidad de agua, ella respondió que no, luego de observar detenidamente los vasos por mucho tiempo. Al ser esta una respuesta inesperada, se le muestran nuevamente 2 vasos iguales con la misma cantidad de agua, asegurándole que ambos tienen la misma cantidad. Al cambiar el agua del vaso a un vaso distinto, más bajo y ancho, nuevamente se le pregunta si ambos vasos tienen la misma cantidad de agua, a lo que responde que sí. Un factor importante que puede haber influido en esta prueba es que Isidora puede no haber entendido del todo las instrucciones al comienzo y buscando diferencias físicas en los vasos. Sobre la prueba de conservación de la cantidad continua en sólidos, Isidora en esta prueba, al preguntarle si ambas bolas de plasticina de igual forma tenían la misma cantidad de plasticina, Isidora respondió que sí. Y al cambiar la forma de una de las bolas a una más alargada y preguntar si tenía la misma cantidad, ella responde que creo que no,
pero al preguntarle cuál tiene más cantidad, ella se arrepiente de su respuesta y dice que las dos son iguales. Sobre la prueba de conservación de volumen, para esta prueba a Isidora se le muestran 2 vasos iguales con la misma cantidad de agua. Posteriormente se le pide que haga 2 bolas de plasticina que crea que tengan la misma cantidad de masa. Luego se deposita una de las bolas en un vaso y se le muestra cómo sube un poco la cantidad de agua, y después de eso se le pide aplastar la bola de plasticina restante y se le pregunta si cree que al meter esa plasticina en el vaso, el agua de este va a subir a la misma cantidad de agua que el vaso anterior. A lo que ella responde que no, aunque pareciera no estar segura de su respuesta. Sobre la prueba de conservación del número, en esta prueba, cuando se le forman las 2 filas de círculos frente a Isidora y al preguntarle si estas dos tienen la misma cantidad de círculos, ella responde que sí, que tienen la misma cantidad. Y después, al juntar los círculos de una fila y preguntarle cuál fila tiene más cantidad, Isidora responde que la fila donde los círculos se ven más extendidos. Sobre la prueba de conservación de la longitud, para esta prueba se le mostraron 2 palos de lado de igual aspecto y longitud a Isidora, y posteriormente se le preguntó si ambos palos son del mismo porte, a lo que ella responde que sí. Luego se mueve un poco uno de los palos y entonces se le vuelve a preguntar si ambos palos son del mismo porte, respondiendo que no. Isidora muestra una actitud un tanto inquieta e insegura al momento de responder la segunda pregunta. Articulación con la teoría. Los análisis que podemos extraer según cada prueba realizada con Tomás fueron los siguientes. En la primera prueba podemos ver una característica clara del pensamiento preoperacional, que es la centración, pues Tomás se limitó a ver un solo aspecto del objeto contenedor, como su altura, y se volvió incapaz de tomar en cuenta las otras dimensiones, como la de ancho y volumen, incluso cuando se le asegura anteriormente que ambos vasos son iguales. En este caso, es posible observar cómo Tomás aún no presenta un pensamiento lógico, es decir, se guía por lo que es capaz de observar y percibir antes que razonar la acción que acaba de ver, relacionado con la irreversibilidad presente en los niños y niñas de su edad. En la segunda prueba se ve cómo Tomás presenta indicios de la capacidad de conservación, pues parece entender que la masa de la plastilina es invariable a pesar del cambio en su forma, aunque aquí pudo haber influido el que haya hecho 2 veces la prueba o que haya contestado guiándose por las palabras de la entrevistadora. Tomás, en la tercera prueba, aplica intuición simple de los hechos antes de que pasen, pues contesta antes de meter su masa de plastilina al agua. También, y al igual que en la segunda prueba, demuestra capacidad de conservación al asegurar que las masas son iguales, lo que podría indicar que Tomás ya haya desarrollado esa habilidad. Sin embargo, la justificación que da, sí, porque son iguales, sería un claro indicio de la irreversibilidad, característica que sí presentan los niños y niñas correspondientes a su edad. Tomás, al responder que las 2 filas de círculos eran iguales y decir solo que estos se ven más largos, nos permitiría afirmar que estamos en presencia de la conservación de número, debido a que efectivamente, como él decía, solo se procedió a modificar la separación entre círculo y círculo en una de las filas. En esta prueba se puede concluir que Tomás aún no tiene la habilidad de conservación de longitud, pues por más que se le dice que ambos palos son iguales y de la misma longitud al comienzo, considera que al moverlos uno es más largo que el otro. Este resultado se contradice con el resultado de las pruebas anteriores, donde demuestra conservación de la cantidad continua en sólidos y conservación de volumen, por lo que podríamos inferir que su capacidad de conservación es intermedia o que está ligada a errores, debido a la presión y el contexto de prueba. En conclusión, Tomás estaría en una etapa intermedia, pues tiene muchas características preoperacionales claras que influyen en sus respuestas, pero parece presentar una gran cantidad de inferencia y conservación un poco extrañas para la edad en la que se encuentra, por lo que Tomás podría estar presentando un desarrollo cognitivo levemente avanzado. Sin embargo, esto es un resultado medianamente esperado para él, pues está cerca de llegar a la etapa de operaciones concretas, la cual comienza alrededor de los 7 años, por lo que ya debería mostrar características de tal pensamiento. Sin embargo, esta conclusión respecto a su desarrollo cognitivo habría que complementarla con otras pruebas debido a la ambigüedad de los resultados ligados a la sugestión aplicada por la entrevistadora y el estado de ánimo de Tomás. En las pruebas de Isidora, el análisis extraído de esto según cada prueba realizada es el siguiente. Se logra apreciar la capacidad de conservación esperada en esta etapa. Este es el caso de la prueba de conservación de la cantidad continua de líquidos, porque ella entiende que no hay un cambio en la cantidad de agua aunque su forma sea diferente. También se puede observar la reversibilidad de la etapa operacional concreta, ya que aunque cambie la forma del vaso, ella tiene la capacidad de volver hacia atrás en el pensamiento y responder que ambos vasos tienen igual cantidad de agua. También se ve la descentración
pues Isidora no solo se fija en el largo y ancho de los vasos. Habilidad de conservación presente, en el caso de la prueba de conservación de la cantidad continua de masa, ya que ella reconoce que aunque cambie la forma de la plasticina, la cantidad de masa se mantiene. Se puede observar la reversibilidad esperada en esta etapa, pues la niña ve que cambia la forma de la masa, pero tiene la capacidad de volver hacia atrás en el pensamiento, entonces responde que se mantiene la cantidad de masa de la plasticina. En esta prueba se observa que Isidora no logra predecir que al introducir la plasticina en el vaso va a subir la misma cantidad de volumen, por lo que diríamos que la conservación no está presente, en este caso específico, no en general. También se podría observar centración, ya que Isidora solo se concentra en la forma de la plasticina para responder que al meterla al agua no va a subir lo mismo que en el otro vaso. En la cuarta prueba no hay presencia de la conservación del número, ya que Isidora cree que la cantidad de círculos cambia al modificar la distancia entre ellos. Al mismo tiempo se observa centración porque al parecer solo se fija en la longitud de la hilera de los círculos y no en la cantidad de estos. En la última prueba, la conservación de la longitud no se presenta en Isidora, ya que cuando se le preguntó si ambos palos eran iguales, aun cuando se habían movido, ella respondió que estos no eran iguales, por lo tanto Isidora no tiene esta habilidad muy desarrollada. Tiene una dificultad en la comprensión que ciertas características físicas de los objetos permanecen invariables aun cuando sea modificada su apariencia. También puede haber irreversibilidad, ya que ella no vuelve atrás en el pensamiento, por lo que responde que los palos no son iguales. En base a los resultados, podemos decir que Isidora muestra que está en una etapa intermedia entre la etapa preoperacional y la etapa operacional concreta, a pesar de que su edad debiera estar en esta última. Pero como hemos visto en sus respuestas, ella aún no logra tener con totalidad la habilidad de la conservación, pues demostró dificultades en las pruebas de longitud, números y volumen. Aún así, estos resultados pueden estar influidos por la timidez, nervios o lo cohibida que se encontraba debido a que tenía que ser grabada. En las diferencias encontradas en el rendimiento de ambas aplicaciones, se puede decir que Tomás e Isidora tuvieron un rendimiento más o menos parecido, ya que mostraron estar en un nivel intermedio entre la etapa preoperacional y operacional concreta, pues tenían cierta habilidad de conservación, pero al parecer no completamente desarrollada, puesto que esta no se presentó en todas las pruebas aplicadas. Fue inesperado que Tomás e Isidora tuvieran un desempeño similar, ya que según la teoría de Piaget, por la diferencia de edad que ambos presentan, eso no debería suceder, aunque como mencionábamos anteriormente, hay ciertos factores que pudieron haber influido en dichos resultados. En general, el trabajo pareció ser bastante interesante, ya que se pudo ver directamente a niñas y a niños en sus interacciones con objetos que suelen estar presentes en sus juegos o su vida diaria, y así entender cómo es que piensan y entienden su mundo. Aún así, las circunstancias no eran las mejores y por eso se hizo complicado. También pareció ser bastante atrayente, ya que el hecho de observar distintas pruebas realizadas por niños y niñas dan paso a la curiosidad por sus respuestas y acciones durante estas pruebas. Algunas y algunos se sintieron estresadas y estresados por realizar este trabajo e igualmente incómodas por tener que grabar, dado que la niña que participó en este video también se sentía algo cohibida con respecto a eso. Aprendimos que los resultados de las pruebas no siempre coinciden con la teoría de Piaget, además de que pueden existir múltiples factores que afecten los resultados, como elementos en el ambiente al momento de hacer las pruebas, comportamiento del niño o la niña durante ese día, entre otros. Asimismo, aprendimos la práctica, que es algo muy fundamental al momento de adquirir nuevos conocimientos sobre algo, pudiendo así aplicarlo cuando seamos futuros y futuras profesionales. Mejoraríamos el formato de las preguntas, ya que se podrían obtener más informaciones si al niño o la niña se le preguntase el porqué de sus respuestas, dado que así se lograría hacer una diferenciación entre si respondió por intuición o fue algo más lógico. También se buscaría otro tipo de actividades, unas que se acomoden mucho más a este formato online, debido a que si algunas personas no tuvieran la posibilidad de conseguirse el apoyo de un padre, madre, niño o niña, acudir al roleplay no absorbe totalmente el conocimiento durante la práctica. Gracias por su atención.